Entonces, más o menos la organización es poder abarcar primero 5 puntos en la primera franja de 45 minutos. Tendremos un break de 15 para compartir el café y luego abarcaremos los otros 5 puntos. Hay algunas preguntas de las que ustedes enviaron que se repetían, entonces tratamos de agruparlas en una sola para poder responderles a todos en la medida de lo posible. Entonces vamos a ir tratando de hacerlo lo más orgánico posible. Al final, si ya alguno de ustedes tiene alguna duda adicional, esperamos haya tiempo para que ustedes pregunten en vivo, si no se han cubierto alguna de las que están en el programa, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Ustedes prefieren que yo les escoja a alguno de ustedes o ustedes voluntariamente quieren? Tú escoges. Yo les escojo. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer tema, el gobierno de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Recuerden que estamos en el Café con los Pastores conociendo a la Iglesia local Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Le damos la bienvenida al pastor Alexander, al pastor Odover, al pastor Edwin y a todos los que ya les había dado la bienvenida. El gobierno de Salvación y Vida Eterna, ¿quiénes lo componen, pastor Alex? Bien, en este momento estamos compuestos, como dice la confesión de fe, por los pastores o ancianos y los diáconos. Pastor Oduber y mi persona somos pastores titulares. Nuestro hermano pastor Edwin, hay una pregunta sobre eso, hace parte de nuestro grupo, pero por razón que cuando toque él mismo explicará, no ha sido reconocido formalmente en la iglesia, aunque realiza todas las funciones. En los diáconos tenemos el privilegio de tener 2 diáconos ordenados, que son Efra, Carlitos, y 2 diáconos más, que son el hermano Arnulfo y Lincoln. Somos los oficiales de la iglesia, cada uno dentro de su rol, el rol pastoral y el rol de diáconos. O sea, el gobierno lo componen pastores y diáconos. Y diáconos, conforme dice el capítulo 26 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres. Y pastores que han sido reconocidos por la iglesia como ancianos. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre ancianos y pastores entonces? Bíblicamente no hay diferencia. Bíblicamente un anciano es un pastor. Por lo menos en nuestras iglesias locales no hacemos diferencia entre uno y otro. El obispo y el presbítero es una misma figura a la cual debe entenderse de esa manera. No hay subcategorías. Entiendo que en algunas iglesias reformadas históricas, como por ejemplo las iglesias de gobierno presbiteriano, hay diferencias entre ancianos gobernantes y ancianos docentes. El anciano gobernante es una persona para ellos que está metido más en temas de logística y gobierno de la iglesia, y el anciano docente es el que predica. Nosotros no tenemos diferencia. Las diferencias para nosotros son entre pastores o ancianos, que es lo mismo, y diáconos. Ok, pero entonces aquí atañe la pregunta que tú estabas mencionando sobre el pastor Edwin. El pastor Edwin hace parte del grupo de pastores, pero como tú lo decías ahorita, no es anciano. Sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ok, Edwin, si quieres, no sé si tú nos ayudas aquí con esta parte. Okay. Sí, dale. Bueno, hay un tema y es que, digamos, haciendo una analogía, cuando alguno de ustedes viene bautizado de otra iglesia, se entiende que si el bautismo cumple los requisitos, digamos, esenciales de la escritura, ese bautismo es válido y no hay la necesidad de que otra vez vuelva a bautizarse, salvo que sea una cosa sectaria, un mormón, un Jesús solo, una cosa así. Se da la particularidad que cuando el pastor Edwin llega a la iglesia, él viene como pastor ordenado ya. Es decir, una iglesia ha certificado su competencia ministerial y la vocación que él tiene. Pero la particularidad que se está es que como los ancianos, los oficiales gobernantes de esta iglesia local deben certificar ese llamado y debe ser escogido por votación, él tendría que ser elegido por votación, digamos, de la iglesia acá. Pero hay una particularidad que es un aspecto familiar que ya él va a comentar, y es la razón por la cual esa postulación no se ha podido, digamos, hacer oficialmente. Buenas tardes.
¿Se escucha? Ok. Bueno, el tema particular con mi candidatura a anciano es lo siguiente. Yo fui ordenado pastor en otra iglesia antes de pasar o pertenecer a Salvación Eterna. Fui reconocido por la membresía de esa iglesia. De hecho, era una iglesia bautista. Me reservo el nombre porque la iglesia entró después de una serie de cosas que se apartaron fundamentalmente de la doctrina, y mi familia y yo decidimos apartarnos de esa iglesia. Conocimos salvación y vida eterna, y la particularidad, yo solicité mi membresía en esta iglesia, hice todo el proceso como todo miembro, desde el principio hasta el fin. Soy miembro de la iglesia. Como ya venía con esa ordenación, solicité al cuerpo de ancianos en ese momento si era posible que me permitieran enseñar. Eso entró en estudio, se me permitió. Y el inconveniente es que no me puedo postular a los ancianos porque mi esposa no es miembro de esta iglesia. Si bien es cierto, ambos somos creyentes, somos fieles, ella aún no ha abrazado 100%, por decirlo de esa manera, la doctrina reformada. Estamos en ese proceso. Por lo cual, ese es uno de los impedimentos, personalmente, que no me permiten postularme como candidato para anciano en esta iglesia local. Sin embargo, eso no me quita los méritos o no dejo de ser ministro por ese simplemente o ese impedimento. Ok, gracias, Pastor. Es un motivo de oración para todos nosotros, Correcto. porque quisiéramos tener al Papá. pastor Edwin en plenitud con nosotros, aunque él funciona como cualquier otro pastor, pero esa situación nos detiene allí. Al final tendremos un punto para que nos cuenten un poquito la historia de cada uno, poder conocer un poquito más a Pau, la familia de ustedes. Hay una triste noticia, obviamente, que ya todos conocemos, y es la partida de nuestro amado Pastor Jesús. Hay una pregunta que dice, ¿cuántos pastores debería tener la iglesia? ¿Qué va a pasar ahora con la partida del pastor? ¿Se necesitan más pastores? ¿Vendría nuevamente la candidatura del pastor Edwin? ¿Qué, pastor? Bueno, hay un tema que es, digamos, un principio de prudencia, que no hay una regla que diga se multiplica esto por esto y son tantos. Digamos que no podríamos hacer ese cálculo matemático de el equivalente de tantas personas serían tantos pastores. Se hace, digamos, un aproximado prudencial que depende de las circunstancias particulares de la iglesia, que sería el número suficiente de pastores que pudieran llegar a atender todas las necesidades relacionadas con todo el servicio de la iglesia. ¿Cuáles son esas necesidades? Pues las necesidades de acompañamiento de consejería, las necesidades de acompañamiento, digamos, de los discipulados, las necesidades de la predicación. Desde ese punto de vista, pues, se hace evidente que se duplica la carga de todos esos aspectos con la ausencia también del pastor Jesús. ¿Qué vendría? Vendría que algunos de los que pueden ser postulados, a semejanza de cuando una persona va a entrar a la iglesia, que se hace su evaluación, tendríamos ahora que entrar en evaluación de quiénes podrían ser aquellos que a un futuro, digamos, no inmediato, porque ustedes entenderán que eso implica un proceso de formación de esa persona que va a asumir, de discernimiento de la propia vocación de la persona. Yo sí soy llamado, yo sí tengo esta vocación, de discernimiento de la iglesia, de que reconozca a esa persona como tal, como un ministro, como alguien que puede llegar a postularse. Entonces, ese proceso apenas se entraría pues, a iniciarse. Hasta ahora lo que estarían opcionados más cercanos serían Carlos Torres, que está de diácono, y el hermano Efraín, que también está de diácono. Digamos que serían los candidatos a postularse. Con ellos hay que comenzar un proceso pues de hablar con ellos, de ver su disposición, su llamado,
hablar con sus familias, porque también ustedes entenderán que entra aquí el acompañamiento de la esposa, si tienen hijos mayores, pues cómo es el tema, con qué piensan ellos, porque indudablemente que el ministerio pastoral implica directa o indirectamente una carga para la familia. O sea, es tiempo de la familia que ya de pronto va a reducirse, son ese tipo de cosas. Entonces digamos que aunque en este caso pues la esposa no es la pastora, sí tiene una cierta carga sobre la familia que es inevitable, y ahí también hay que ver el, la convicción de la familia del candidato para la escogencia. Tú has mencionado ahí varios puntos que cubren una parte de la pregunta que sigue y es todo ese proceso de elección de pastores y diáconos, ¿cómo se hace en Salvación y Vida Eterna? ¿Cómo se elige pastor y diácono? Es la pregunta puntualmente. Ok, bueno, los pastores hacemos la postulación, pero la elección, recuerden, conforme a la confesión lo indica, es una elección usando las palabras de la confesión a mano alzada. Es decir, la iglesia, los pastores hacemos la postulación, estos serían los candidatos que consideramos que cumplen los requisitos que la Biblia establece, pero la iglesia vota. Así, bueno, los que han estado en elecciones de diáconos, es el mismo procedimiento. Se hace la postulación de los diáconos y ustedes votarían, en este caso, dentro de los candidatos, quién sería el electo. Y la elección, pues obviamente depende del que tenga la mayor cantidad de votos por parte de los que son miembros, o sea, de aquellos que tienen la membresía activa dentro de la iglesia. Ese es el procedimiento. ¿Y cuáles serían los requisitos? Dice la pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que un miembro pueda servir como diácono? Me imagino también cuáles son los requisitos para ser pastor. Sí, recuerden que en Timoteo y en Tito se establecen una serie de requisitos. Son esos mismos los que se exigen. En el caso del ministerio pastoral, ustedes saben que el texto habla de dos requisitos o dos áreas que se evalúan. Una, sobre todo el tema del carácter, todo lo que es una persona no amante del dinero, una persona paciente, una persona que tenga la sabiduría para abordar todos los temas, son los criterios del carácter. Y lo otro es el tema de su capacidad de ejercicio docente. Quizás esa es una de las razones por las cuales los hermanos presbiterianos hacen la división, porque ven que algunas personas son muy capaces en el tema de la administración, pero no tienen esa pedagogía o ese rol docente. Esos son los aspectos que se evalúan. Se evalúan en conjunto y se hace con esos criterios la postulación. Pero nosotros, pastorales, nosotros como iglesia local, ¿tenemos algunos requisitos adicionales o particulares o nos apegamos estrictamente? Nosotros nos apegamos a la escritura en ese sentido. Creemos que es un llamado. Entendemos que los requisitos que aparecen tanto en Timoteo como Tito solo los cumple el Señor. Somos conscientes de eso y a veces somos como muy dados no, este no es paciente porque no me saludó en la puerta. No, no es esa la idea, sino hacer una evaluación consciente de que es un hombre fiel al Señor, que conozca la doctrina, que tenga una familia estructurada y una familia que lo respalda en su vocación. Y por supuesto, tiene que pasar un tiempo en el cual ustedes como membresía, o nosotros como membresía, hacemos una evaluación durante un tiempo. Por lo general es un año luego de la postulación del pastor. Puede ser más tiempo. Con Cartagena duramos casi 2 años después de la presentación, después de las entrevistas con la familia, porque hacemos eso, una entrevista en donde nos aseguramos que no hay división en la familia por el llamado del candidato, y nos cuidamos mucho de que haya una unanimidad al seno de la familia, que si los niños están pequeños, pues obviamente no pueden decidir, o sea, son niños muy pequeños, pero por ejemplo, ya cuando son
son niños mayores de 8 o 9 años, son niños que ya, aunque usted no lo crea, son personas, son niños que ya están valorando lo que va a pasar y la ayuda de la esposa es fundamental. En ese tiempo la iglesia observa con mucho cuidado al candidato y emiten una opinión. Nosotros valoramos las opiniones frontales. Es decir, si tiene algo contra el candidato, haga lo que dice la escritura. Vaya y hable con el candidato. No venga a ponernos quejas. No, que la persona opcionada para pastor está haciendo esto. No, habla con el hermano. Porque una de las cosas que no admitimos desde el momento de la postulación es un rumor contra alguien que ya podemos estar mirando como anciano. Entonces, esa es más o menos la situación. En lo que han expuesto hemos podido ver que hay decisiones que son tomadas conjuntamente membresía y ancianos. Una de las preguntas que nos dejaron es cómo se toman las decisiones, quiénes las toman y cuándo los miembros son partícipes de decisiones tomadas en la iglesia. Por ejemplo, la ubicación del templo. ¿Quién? ¿Pastor Edwin? Pastor Edwin. Hay que recordar el tema de las competencias. O sea, las competencias se dividen. Hay competencias que han sido previamente delegadas por la misma iglesia sobre algunos ejemplos. La competencia que se le delega para la administración de los recursos de la iglesia a los diáconos. Entonces, los diáconos a su vez tienen ciertos límites. Límites, por ejemplo, de decisiones presupuestarias, donde ellos podrían decir, bueno, hasta este rango podemos hacer esto, se necesita comprar algo del sonido, el computador, la cámara, no sé qué. Ellos tienen, digamos, esa competencia administrativa hasta cierto rango de la administración. Cuando sobrepasa ese tope que ellos ya tienen, esas decisiones ya tendrían que ir a toda la iglesia para que se decida. ¿Como cuáles? Una eventual compra ya de un lugar que va a implicar evidentemente un costo de, vamos a comprar un bien, que ya es una decisión pues que va a afectar a la iglesia por un periodo largo de tiempo y todo lo demás. Temas de esa categoría entrarían dentro del resorte de lo que habría que llamar a toda la iglesia para que una inversión de ese tamaño se pudiera hacer. Hay otras competencias que son, por ejemplo, las competencias pastorales, que son diferentes a las de la administración. Por ejemplo, nosotros no entramos directamente en los temas que tienen que ver con el manejo de dinero o temas que tienen que ver ya con la decisión, digamos, que es competencia de los diáconos. Aunque nosotros podemos emitir algún concepto, la decisión por competencia le corresponde a ellos. Si ellos consultan, ¿ustedes qué piensan? Bueno, pensamos esto y esto, pero al final, como la delegación expresa está sobre ellos, ellos son los que van a decidir los temas que son administrativos. Los temas hasta ahora se manejan con esos rangos. Las competencias de los pastores sobre todo están en el tema de la guarda de la doctrina y de la disciplina. Es lo que compete principalmente al tema pastoral. Es decir, la programación, por ejemplo, de las enseñanzas, de lo que se programa en la escuela, los temas que se van a desarrollar en todo el año, que no sé si todos tienen claro esa parte. Las enseñanzas anuales se programan desde el año inmediatamente anterior. Es decir, las escuelas del otro año, de 2023, se programan desde diciembre de este año. Toda la temática de toda la iglesia durante todo el año, todas las actividades se programan en esa fecha.
todo eso queda a cargo de nosotros, digamos, los pastores. En igual sentido, en esa programación, los diáconos hacen todo el desarrollo presupuestal del año, que se va a invertir, que se va a hacer, que se va a proyectar, cuánto se espera que se recoja, qué se va a hacer. Todo eso se hace desde el año inmediatamente anterior y de acuerdo a esas competencias. En ese orden de ideas, ¿cómo se puede definir el tipo de gobierno de salvación y vida eterna, Pastor Alex? Nosotros somos lo que técnicamente se conoce como congregacionalistas parciales. Es decir, no somos congregacionalistas puros en el sentido de que la membresía toma decisiones más allá de las que nos han delegado. Nosotros como pastores tenemos competencias sobre aspectos muy particulares y la membresía sobre aspectos particulares. Por ejemplo, en la disciplina, nosotros tomamos decisiones incluso sancionatorias en algunos puntos, pero no podemos excomulgar. Ahí no frenamos, salvo en casos relacionados con herejía manifiesta. Cuando alguien manifiesta abiertamente una herejía en Facebook o está hablando con hermanos o se reúne, tenemos la potestad de llamarle inmediatamente y sacarlo. O cuando hay división, cuando hay un divisor que definitivamente lo vemos, que la persona está sembrando por allí problemas, lo llamamos, ¿qué pasó? Y abiertamente muestra su deseo de dividir, lo podemos sacar los pastores en ese orden de idea. Pero cuando son asuntos que llevan un proceso disciplinario, que van en orden, eso lo toma la membresía y la membresía es la que toma las decisiones sobre eso. También en decisiones mayores que no podemos, que nosotros como pastores no podemos. El pastor Oduber acaba de hablar, por ejemplo, de compras muy grandes o de cosas por el estilo. La membresía es la que frena allí y dice, no, pastores, ustedes no pueden hacer eso, porque eso está fuera de su nivel de autoridad, que en ese caso la asamblea de la iglesia reunida es la que toma ese tipo de decisiones. Históricamente ha sido así, creo que nuestra confesión de fe apunta en esa dirección. Y como predicaba esta mañana, creo que los pastores hemos recibido de parte del Señor autoridad. Nuestra autoridad no se debe a la iglesia, aunque la iglesia lo reconoce, pero nuestra autoridad viene del Señor. La iglesia reconoce eso y voluntariamente se sujeta a la membresía de la iglesia, como lo expone la teología puritana de Joel Beeke. Yo agregaría un punto Sí, vas. sobre el tema concreto de la herejía. Hay que recordar en esa parte que de pronto puede dar la impresión que el pastor dice que es herejía. Pero recuerden algo, las herejías ya han sido condenadas y ese es un juicio en la historia de la iglesia. Es decir, que ni siquiera un pastor puede decir, no, a mí esto no me parece que sea tan herejía. Si Calcedonia lo condena, si Nicea lo condena, si el credo apostólico lo condena, es una condena y punto. Ni siquiera ustedes como iglesia pueden decir, pastor, pero es que igual nosotros estamos de acuerdo porque es que no nos parece tan grave. No, si fue condenado en la historia, fue condenado y nadie exonera eso porque nadie cambia lo que ya es la ortodoxia cristiana de los últimos 2000 años. O sea, eso nadie lo va a cambiar. Ni el criterio de un pastor puede decir, no, bueno, Calcedonia condenó eso y toda la historia de la iglesia lo condena, pero nosotros somos tan buena gente que nos vamos a apartar de ese criterio. Eso no se puede, porque si ya algo fue condenado como herejía por la historia de la iglesia, ese criterio pues fue estudiado y ratificado, porque ustedes saben que la mayoría de las herejías fueron condenadas inicialmente, los concilios que vinieron los condenaron. Entonces, si hoy se levanta un testigo de Jehová, un arriano, no, solamente es Jesús y esto y lo otro, dice, no, eso ya fue condenado, de eso no hay que abrir una discusión, eso es una condena que ya pesa. Y la iglesia se acoge
a esas condenas que ya fueron hechas. Así que la única opción que te queda es o arrepentirte de eso o te O vas. te vas. Eso Tú acabas de nadie puede mencionar, poner en duda. Claro, tú acabas de mencionar algunos de los distintivos que nos hacen a nosotros una iglesia bautista reformada, es acogernos a los concilios. Y entramos al segundo punto de la confesionalidad y nos preguntan precisamente que dice, uno de los requisitos para ser miembro de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna es adherirse principalmente, aunque no absolutamente, a la Confesión Bautista de Londres de 1689. ¿Cuáles son esos aspectos que no se consideran esenciales? La voy a repetir. Uno de los requisitos para ser miembro de la iglesia local de nosotros es adherirse principalmente, aunque no absolutamente, a la Confesión de Fe Bautista de Londres. Esto lo dice nuestro pacto de membresía. Sí. ¿Cuáles son esos aspectos que no se consideran esenciales? Y aquí hay dos preguntas que las podemos unir de una vez, y es, ¿por qué nos definimos como bautista reformado? ¿Y por qué la Confesión de Londres y no otra confesión? Pastor Alex. Bien, hay tres maneras de adherirse a una confesión de fe. Hay una adhesión parcial a través de la cual se toman algunos puntos de la confesión y los demás no. Hay una adhesión total, que es la que tenemos nosotros, es decir, creemos en todo el sistema que viene en la confesión de fe, y una absoluta, es decir, una aceptación de la confesión de fe con comas, puntos, pasajes, aún los que están equivocados, y todo esto. Digamos que nosotros aceptamos solo una adición total a todo el sistema. Eso quiere decir que la teología, la interpretación bíblica es una sola, el tema de la escritura es uno solo, pero la teología va avanzando con el paso del tiempo. No que cambie el sentido del texto, sino que va avanzando con el paso del tiempo. Hoy, por ejemplo, nosotros no podríamos decir que solamente el Papa es el anticristo. El Papa es uno de tantos anticristos, pero hoy encontramos anticristos en las iglesias protestantes. Entonces, cosas como esa decimos, hey, un momento, este marco de referencia es muchísimo más amplio, no solamente es el Papa, sino es todo esto. Entonces, en ese sentido, a esa parte de la confesión decimos, a esa parte le faltan algunas cosas. O hay discusiones sobre la manera de guardar el Día del Señor. Hay aspectos continentales en el Día del Señor, de teología continental, en donde se guarda todo el día desde el principio hasta el final, se guarda todo el día desde el Señor como si a la usanza de un Shabbat antiguo. Esa es una visión continental, no se puede hacer nada, en fin. Pero hay una convicción un poco más, que es la puritana, en donde el puritano dice, bueno, nosotros creemos que en el Día del Señor también requerimos descanso para el cuerpo, también requerimos, no hay ningún pecado si yo salgo a comer con mi familia, pero es el día del Señor. Yo tengo una convicción mixta en esto. Soy más continental, por decirlo así, pero no es la convicción, por ejemplo, de mis hermanos pastores. Ahí puede haber un poquito de división entre uno y otro en cuanto al pensamiento. En eso no hay problema, porque estamos guardando el día del Señor para la gloria de Dios. En fin, yo soy más dado, por ejemplo, a estar todo el día en la iglesia, pero es una convicción personal. Es una convicción, no es una convicción de cuerpo de pastores. Entonces, en esas cosas nosotros podemos estar un poquito en desacuerdo, porque son puntos que no destrozan el cuerpo de doctrina de la confesión. Ahora, recordemos algo, la confesión de fe es una confesión de consenso, no es una confesión de absolutos, sino de consenso en ese sentido. Ahora, ¿qué no podemos dudar? Que la Biblia es la palabra de Dios, que es la única fuente de fe y conducta. No podemos dudar que Dios es un Dios trino y uno, que ese es el modo de existencia de Dios. Pero puede haber discusiones sobre otros puntos, y que no vamos a hacer algo así como actas aclaratorias para enredar más, sino que esta es la confesión de fe, esto es lo que enseñamos. De hecho, la confesión de fe es el documento que nos mantiene unidos como
como cuerpo gobernante, tanto pastores como a diáconos. Cuando hay una postura diferente entre nosotros o no estamos de acuerdo, decimos, bueno, ¿qué dice la confesión de fe en esa parte? Aunque no esté de acuerdo, me sujeto a lo que dice la confesión de fe porque estamos en una iglesia bautista reformada. Entonces, en ese sentido, evitamos cualquier división, sino que, bueno, la confesión dice, me sujeto a la confesión y no hay ningún problema con relación a eso. ¿Por qué Londres y por qué no otra? Creemos que, voy a repetir las palabras que siempre se repiten en las iglesias que se están plantando. Creemos que la confesión de fe es una fiel representación de la doctrina reformada a la cual nosotros creemos. Es una fiel representación. De hecho, creemos que es mucho más completa y explicativa que otras confesiones de fe. Por esa razón, como iglesia, hemos adoptado esta confesión de fe. Y es uno de los puntos que por eso discipulamos con la confesión de fe, por eso predicamos usando la confesión de fe cuando es necesario. Y por esa razón no hay discusiones sobre ese tema de la aceptación o no de Londres 1689, sino que la aceptamos ampliamente. ¿Y qué quiere decir que seamos bautistas reformados? Pastor. Bueno, hay que recordar que la Reforma tiene un abanico amplio, digamos, de pensadores que de alguna manera abrieron ciertos énfasis particulares. También hay un abanico amplio de tradiciones confesionales, ¿cierto? Desde Savoy, desde el Westminster y otras, la Helvética y todas esas tradiciones. Ahora, entendiendo que la fe reformada tiene ese amplio abanico de expresiones y que aun cuando consideremos que no todas las expresiones, digamos, corresponden exactamente con la Escritura, reconocemos que estamos todos de alguna manera dentro de una misma tradición reformada. Pero esa tradición reformada tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, no es lo mismo el sistema de gobierno presbiteriano en su totalidad al bautista, porque allá la delegación de la autoridad casi que en un 100% recae en el cuerpo gobernante, que serían los ancianos. Acá, como ven, ahí se reparte, es mixto, o sea, tiene facultades de una parte, facultades de otra parte. Incluso dentro de esta misma otra tradición no hay cierta unanimidad, porque dentro de por ejemplo, Benjamin Kish tiene una postura, otros tienen otra postura del cómo se reparten esas cargas. El tema que ponen de fundamento es en el tema de lo esencial. Hay cosas que pertenecen, digamos que, al núcleo de la fe cristiana. Y hay otras donde las dificultades de interpretación son mucho mayores. Por ejemplo, un tema esencial. Nadie puede negar la divinidad de Cristo. Sin eso no hay cristianismo. Simplemente ya se acabó. Nadie puede negar el evento de la resurrección como un elemento confesional esencial. O el tema de la Trinidad, esos temas de esa naturaleza. Pero dentro de la misma tradición de la escatología, por ejemplo, hay amilenialismo, premilenialismo y todo eso. Pero dentro del amilenialismo también hay un abanico de posibilidades, de énfasis que hace este autor, que no hace este otro, o de ciertas corrientes dentro de esas particularidades. Dentro de esas particularidades, digamos que nosotros manejamos un cierto margen de libertad y de tolerancia con relación a esos puntos. Que algún hermano diga, el Papa es el único anticristo. Bueno, eso es una... Y así lo dice la confesión, ok, pero si de pronto algún hermano dice, no, yo creo que, por ejemplo, una convicción o un Hitler que persiguió y que golpeó a la iglesia, o un mundo musulmán que es contrario en su esencia a toda una creencia cristiana, puede llegar a representar
un peligro para la fe cristiana y todo eso, dice, y esa persona tiene esa convicción y dice, bueno, mientras no raye en un sectarismo y un fanatismo, es ciertas, o sea, se respetan esas particularidades. Digamos que hay una unidad en lo esencial, pero no es una uniformidad de que todo el mundo tiene que ponerse la misma camisa y abotonarse el botón hasta el mismo ojal. O sea, hay que tener cuidado con toda esa parte. En esa unidad que tú mencionas, se presentan algunas diferencias con, por ejemplo, las iglesias contemporáneas, que aquí en Barranquilla hay varias iglesias que son llamadas reformadas, se autodenominan reformadas, pero no tienen parte de lo esencial de lo que nos hace a nosotros bautistas reformados, por ejemplo, el principio regulador. ¿Por qué decimos que estas iglesias contemporáneas o que se hacen llamar iglesias bíblicas no son reformadas? ¿Es una ofensa de parte de nosotros decir que ellos no son reformados? Bueno, hay que aclarar el tema. ¿Qué se dice cuando se expresa no son reformadas? No estamos diciendo que no sean iglesias conformadas por personas creyentes, a menos de que el caso particular así lo sea. O sea, puede haber una iglesia, qué sé yo, apóstata, eso es otra cosa. Pero cuando se dice que no son reformadas, se habla de que históricamente hay ciertos distintivos. Uno de ellos es la confesionalidad, el sistema de gobierno, el principio regulador. Entonces, cuando ese conjunto de principios no se está presente, dice, no se puede ubicar dentro de esa tradición reformada, digamos. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando de ese conjunto de desarrollo de la doctrina que viene de la historia. Si ustedes ven, los que ya han visto la confesión, se han dado cuenta, por ejemplo, que nuestra confesión recoge los credos antiguos. O sea, ahí está inmerso el credo apostólico, el Nicea, Calcedonia, ahí está ya contenido. De tal forma que hay una progresión que se respeta. Cuando, digamos que también entendemos que dentro de esa progresión ha existido diferentes énfasis. Uno, por ejemplo, es el énfasis de Calvino sobre algunos determinados puntos donde tuvo diferencias con Lutero o con Wycliffe o con otros pensadores, porque digamos que la reforma no es algo monolítico como a veces se quiere presentar. El tema es dónde están esos límites esenciales. Entonces, donde están esos límites esenciales son dentro de esos digamos, esas marcas que han sido respetadas en la historia por todo el movimiento reformado, por toda la historia de la reforma. Pastor Alex. Sí, y digamos que el ser reformado tiene unos elementos innegociables dentro de la identidad, llamémosle así. Pastor Oduber hablaba ahora de la confesionalidad, del principio regulador, pero también hay otros más como el liderazgo masculino dentro de la iglesia. Es un principio innegociable. La pluralidad de ancianos es un principio también que es innegociable. No es concebible, por ejemplo, una iglesia que tenga 10, 12, 15 años y todavía tenga un solo pastor. Para nosotros eso no tiene presentación. Y no tiene presentación por todos los peligros que eso genera. Dice el refrán que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Entonces tiene que haber pesos, contrapesos, también dentro de la iglesia local, de que el pastor no sea el que toma todas las decisiones, sino que hay unos pesos administrativos con los diáconos, unos pesos en cuanto a poder, la misma membresía de la iglesia, en cuanto a decisiones, y creemos que todo eso es muy saludable para la iglesia local y nos ayuda. Lo que no creemos es en un poder por encima de la iglesia local, porque bíblicamente no es así. Entonces allí nos vamos a diferenciar de nuestros hermanos presbiterianos, que tienen por encima de ellos lo que es, por ejemplo, el sínodo o el presbiterio primero, luego el sínodo, y por encima de todo esto la
la asamblea, sino que las relaciones que nosotros establecemos con otras iglesias son relaciones fraternas. Incluso cuando estamos plantando iglesias, nuestra labor es de mentores, estamos en eso y, y naturalmente soltamos cuando ya hay por lo menos dos pastores que entre ellos dos se hacen pesos y contrapesos y hay un cuerpo de diáconos más o menos ya establecido, pero eso nos ayuda, se mantiene la identidad y se mantiene una iglesia saludable. Bueno, tú te me saltaste un poquito, voy a aprovechar de una vez que lo tocaste el tema del principio regulador. Dentro del del punto 8 de eclesiología teníamos preguntas acerca de los himnos. Dice, ¿por qué himnos y no alabanzas? ¿Por qué, por ejemplo, el Gloria, que es el aparato que nosotros usamos para dirigir los himnos, parece que tuviera algunos ritmos contemporáneos? De hecho, creo que parece que hay como una ranchera, dice. ¿Por qué si consideramos los himnos como himnos, por qué no podríamos considerar una alabanza de hoy como un himno? Bien, a ver, nuestro himnario no es canónico, por si acaso. Es decir, nosotros no celebremos su gloria, no es un himnario infalible. Seguramente tiene algunos detalles. Hay himnos que no cantamos. Hay himnos que hemos sacado. Pero ¿por qué himnos y no otros? Porque la Biblia habla de himnos. Ese es el punto principal. La Escritura nos dice, alabad al Señor con salmos, con himnos y con odas. Cánticos espirituales no es que a alguien se le ocurrió un cántico, no. Y porque los himnos tienen una manera reverente de acercarse al Señor. No es porque yo soy costeño, alabo al Señor con cumbia. Eso es aberrante delante de la presencia del Señor. También hay que saber qué instrumentos se usan. Quisiéramos tener por lo menos pianos y cuerdas en la iglesia para poder adorar al Señor. Hay una pregunta, ¿podríamos tener un coro o un grupo de alabanza, pero un coro? Pero dentro del cuerpo de la iglesia, no al frente. O lo podríamos tener allá atrás. No, yo pienso que no habría problema con eso. No sé, pastores, pues listo, allá. Pero aquí, lo único que le pediríamos es que a nosotros no nos enreden con los ensayos ni nada de ese tema. Que eso es un problema de nunca acabar, que llegó tarde, que no llegó tarde, no. Nosotros creemos en una alabanza congregacional, en una alabanza maravillosa, pero de verdad les digo, Dios permita que lleguen hombres con talento realmente, que personas con talento que toquen instrumentos para que toda la iglesia pudiera adorar al Señor, que hubiese más directores de himnos, que no solo nuestro hermano Lincoln, que a veces lo cargamos tanto con el tema de los himnos. Entonces, realmente pudiéramos tenerlo allá dentro del cuerpo como iglesia universal. Ahora, eso no significa que en un evento, por ejemplo, como el Día de la Reforma, que no es un culto, sino un evento, o que hagamos una convención reformada aquí en nuestra ciudad, nosotros pudiéramos armar un grupo, como es nuestro deseo, para este año. Vamos a armar un grupo para adorar al Señor en ese evento particular, que no es un culto oficial, pues allí se puede hacer. En cuanto a himnos nuevos, sí hay himnos nuevos. Sí hay, por lo menos, en Christ Alone, solo en Jesús, es un himno nuevo. Y hay otros tantos himnos nuevos que deben tocarse en el ritmo de un himno. Y claro que entiendo esa crítica que se hace sobre el Gloria, porque hay algunos himnos que, como les decía, definitivamente no, algunos por ritmo y otros por letra, que tendríamos que sacar de allí, que tendríamos que sacar porque suenan demasiado gospel, no, que no parece que fueran para la gloria de Dios, sino que un poco de tonalidades menores, bajas, que yo creo que un poquito más y alguien llora de manera emotiva y no porque realmente Dios esté orando en él o en ella. Entonces, son situaciones que se pueden presentar y que estamos todavía trabajando, porque esto es uno de los puntos más difíciles de tratar dentro de la iglesia reformada actual, por la
gran cantidad de movimientos contemporáneos que allí es donde más nos atacan. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no podemos? Y como le hemos respondido, bueno, ustedes quieren hacer eso, háganlo ustedes en su iglesia, pero dejen de estar molestando en las demás. Nosotros tenemos convicciones bastante claras en este punto y si estás dispuesto a dialogar, dialogamos, pero no te estés metiendo por la puerta de atrás diciéndole a los hermanos que nosotros somos esto porque no tenemos batería. No, por favor. Entonces acá tenemos una comprensión de lo que se debe hacer. Tú también. Edwin. Un punto importante con respecto a los himnos es que, analizando las palabras o las estrofas que están en los himnos, ellos declaran verdades teológicas acerca de Cristo. Y si comparamos una alabanza contemporánea, alabanza se centra más que todo en mover el sentimiento de la persona hacia el Señor y no darle la gloria como Él se la merece. Esa es una de las diferencias por las cuales nosotros no tocamos alabanzas contemporáneas, sino que también utilizamos himnos. De pronto, la razón teológica que está detrás del tema de las corales y todo eso, recuerden que uno de los ejes de la reforma fue el principio también del sacerdocio universal. Es decir, nosotros no hacemos una distinción entre un ministerio levita de alabanza y el pueblo alabando. Si ya hay un sacerdocio universal, no existe una razón teológica para que se distinga un adorador de otro adorador en un grado de él puede estar al frente de todo lo demás. Por eso sí. el grupo debería estar dentro. Claro, debería estar dentro del pueblo que adora, cumpliendo qué función, pues puede ayudar a guiar la adoración del pueblo, pero tiene que ser todo el pueblo el que adora, no el grupo de adoración, porque ya no hay ese principio. Recuerden que esa distinción sí estaba marcada en el primer pacto. En el Antiguo Testamento, sí, los levitas eran los que entonaban y eran los que adoraban, porque también había todo el ejercicio de la mediación sacerdotal, pero ya no hay. ¿Por qué? Porque precisamente somos una nación de sacerdotes y de gente santa, como dice la primera carta de Pedro, y eso fue algo que la Reforma defendió muchísimo, defendió hasta lo último, y esas son las cosas que, miren, eso, yo lo repito, o sea, gente fue muerta por eso. O sea, personas fueron perseguidas a muerte por eso. Y hoy se tratan eso que la iglesia luchó para establecer la verdad de un sacerdocio universal y simplemente, no, pero es que a mí me parece más chévere que esté el grupo allá al frente y ya. Y así se resuelve. Dice, no se puede usar esos criterios porque algo que se extrae de la Escritura como un principio del sacerdocio universal de los creyentes, no lo vamos a echar por la borda simplemente porque el capricho de alguien quiere un grupo al frente. Ya. Porque en últimas es eso, es que yo quiero cantar, bueno, canta allá atrás, no, que yo quiero cantar allá al frente, bueno, ya si quieres la popularidad y todo lo demás, eso no corresponde a la adoración, porque para eso no fue que se hizo, no fue para que te vean a ti. Yo voy a aprovechar lo que estás mencionando para... Sí. Voy a aprovechar lo que estás mencionando para saltarme a otro punto, a otro tema, que es el tema de ministerios. Tú estabas hablando del ministerio levita. Y un punto que mencionaba el pastor Alex, que es uno de nuestros distintivos, que es el liderazgo masculino. Voy a unir esos dos para darle paso a este tema, que es el tema del ministerio de damas. Hay una pregunta que nos dice, a propósito de los cánticos del Antiguo Testamento, dice, si en la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene cánticos y oraciones de mujeres, tales como María, la hermana de Moisés, María, la madre de Jesús, Ana, la mamá de Samuel, Elizabeth, etc., ¿por qué hoy se restringe a nuestro juicio de manera exagerada la participación de las mujeres en el culto de adoración? ¿Por qué no puede haber una lectura bíblica de parte de una mujer delante? ¿Por qué no puede una mujer hacer una oración o coordinar, por ejemplo, los himnos? ¿O por qué no pueden las mujeres guiar los himnos desde el púlpito? Mira, todos los ejemplos que acabas de citar son en situaciones individuales, no situaciones de grupo, de adoración o de iglesia reunida. Tú diste un ejemplo ahorita de que si fuera un evento como el Día de la Reforma sería distinto. Total. Acláralo un poquito. Pero lo que pasa es que acá estamos hablando del culto al Señor. En el culto al Señor no vemos mujeres participando, no porque no sean capaces. Mire,
por decir algo, aquí en este lugar, hay mujeres que si pudieran predicar que Dios no hubiese hecho la restricción, predicarían mejor que muchos varones, se los aseguro. Pero el tema no es de la capacidad, el tema es lo que Dios dice. Y a nivel de culto, Dios dice, en el culto no, en el culto no. Ese es el asunto. Entonces, no se trata de capacidad. Y todo lo que acaban de citar allí es cierto. María, saliendo Israel de Egipto, una manifestación espontánea fuera del culto. Ana, luego de que conoció de su... Nos sonó la guitarra. Ana, Ana adoró al Señor después de enterarse después de haber dado a luz a Samuel. María adoró al Señor fuera del culto. Entonces, nosotros no podemos decir, todo esto son manifestaciones cúlticas que hicieron las mujeres. No, no es así. O sea, no hacen parte del principio regulador. ¿Qué es el principio regulador? Hay que distinguir lo que puede ser cultural como expresión de la cultura y lo que es litúrgico. David danzó, sí, festejando ¿qué? Una victoria militar, que sería igual a festejar, qué sé yo, el 20 de julio. Y en paños menores. Pero eso corresponde a qué se celebraba. O sea, David estaba celebrando una victoria militar, pero como está dentro del contexto de un pueblo que tiene elementos de su fe, lo hace dentro de ese contexto, pero no quiere decir que todas las cosas puedan llegar a trasladarse sin obedecer, digamos, a los principios que están expresamente establecidos. Por ejemplo, en el primer pacto, el rey no podía ejercer actos litúrgicos, ni ninguna otra persona podía ejercer actos litúrgicos fuera del sacerdocio que fue expresamente establecido por Dios para eso. Cuando se llega al Nuevo Testamento, se habla sí del sacerdocio universal, pero también hay expresas delegaciones de la Escritura sobre, por ejemplo, los varones que son los que deberían estar a cargo del tema. Entonces, acuérdense que la Escritura hace un énfasis en varias cosas. Dice, no le está permitido a la mujer enseñar, pero también tiene otra nota adicional y aclaratoria, ni ejercer autoridad sobre los varones. Entonces, digamos que, pero es que no está enseñando, sí, pero si lo que está haciendo implica una autoridad, y en este caso una autoridad sobre toda la iglesia, ahí también se estaría vulnerando ese principio por extensión. No está enseñando, sino que solamente está leyendo, sí, pero se resulta que involucra ejercicio de autoridad, porque evidentemente que el ministro que está al frente representa la autoridad que Dios ha establecido. Entonces, en ese punto, esa es la razón por la cual, digamos, que se cuida a la iglesia de ser cuidadosos con esa parte. Bueno, y entonces ya para poder irnos al tinto, ¿por qué entonces no un ministerio de damas? Dice, hermanos, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se acabaron las reuniones mensuales de las damas? Era un espacio que nos nutría, nos mantenía en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestras experiencias como mujeres adultas y jóvenes. ¿Cuáles son las razones bíblicas para no hacer reunión de damas? En la Biblia no hay. En la Biblia no hay Yo digo reunión. que la pregunta debería ser, ¿cuál es la razón bíblica para hacerlo? Porque es que recuerden que el principio regulador, la formulación del principio regulador es que se debe hacer lo que está expresamente ordenado. Es decir, la iglesia hace lo que la Biblia expresamente ordena. Nosotros no hacemos separación por grupos homogéneos. Entendemos que la iglesia es heterogénea. Todos adoramos juntos, nos gozamos juntos. Por eso nuestros jóvenes sirven dentro de la congregación. Las mujeres, dentro de lo que pueden hacer, sirven enseñando, otras mujeres, niños, dentro del giro normal de la iglesia local. Pero una reunión de damas patrocinada por la iglesia para que se siga enseñando, ¿qué? No, la iglesia lo hace. Ahora, eso no significa que
que de pronto se puedan llamar 20 mujeres y digan, vamos a reunirnos tal día en tal casa y pasamos un buen tiempo allí, hablamos de todo. Claro, fantástico, porque son hermanas en la fe y eso las va a ayudar en su vida devocional, sus experiencias con el Señor. Pero eso no significa que vamos a, Abrir a- un a- ministerio No como de- sí, ministerio, exacto, no. no vamos a hacer un ministerio para eso, por eso no existe. Lo No mismo con los existe. ministerios de jóvenes, por jóvenes. ejemplo. Igual con el O sea, yo hago ministerio de una jóvenes. sola anotación, dos anotaciones. Creo que la pregunta iba dirigida a que anteriormente existían ese tipo de reuniones acá en la iglesia. Sí, Pero ya nos arrepentimos. Pero eran iniciativas de las mismas ya damas. nos arrepentimos, dijo el pastor. Sí. Pero esa es una iniciativa de las mismas damas. O sea, no depende de nosotros como pastores. O sea, no necesitan nuestro aval para reunirse Correcto. como damas. No, Lo único es que no necesitan una etiqueta de Ministerio de Damas de No. Salvación y Vida Eterna. Correcto. totalmente. Exacto. No necesitan un gobierno encima. Claro. No, para nada. Se No pueden para nada, se reunir. pueden reunirse. Es- Y si hacen comida, Tienen la nos libertad de invitan. hacerlo. Ya no Y sería de si hacen damas. comida, Ya no y si sería de hacen damas, comida, sino No, pero matrimonial. cuando las vayamos a buscar, no. Es que recuerden algo que ahí, o sea, el tema es un ministerio como los levitas o ministerio de jóvenes y no sé qué, no aparece ya registrado en la escritura. No quiere decir que las mujeres no tengan una responsabilidad. Sí, eso te iba a mencionar. Por Porque- ejemplo, dice que a las ancianas que enseñan a las Exactamente. jóvenes. Claro. Entonces, ahora, ¿pero qué implica eso? Implica que las hermanas mayores deberían, como exigencia también, formarse para poder hacer digamos, ese acompañamiento de mujeres más jóvenes. Eso debería hacerse de parte y parte. Hay una responsabilidad de las hermanas más jóvenes de buscar esa compañía de una mujer madura, decirle, mira hermana, yo he visto que tu testimonio es bueno, yo estoy comenzando un matrimonio, ¿qué me aconsejas? O de las hermanas mayores cuando vean a una hermana joven que está así como que se acaba de casar y ahora yo qué, ¿por dónde cojo? Ujú. Pues por lo menos acercarse, mi hermanita, necesitas algo, en qué te podemos colaborar, en qué. Y ya eso tiene que ver también con los mismos lazos de fraternidad y de hermandad que se van formando y que nosotros no queremos que se formen artificialmente. Tú con tú y tú estás pendiente de tú, ya listo. Sí, o sea, es que tenemos que quitarnos el chip de que necesitamos el ministerio de consejería, el ministerio allá de... es donde voy. O sea, el ministerio de ser cristiano, no hay un ministerio de... Allá es donde voy. Es que contemporáneamente se ha utilizado el término de ministerio para todo. El ministerio de las escobas, los hermanos que barren. Un ejemplo. El ministerio de los que recogen esto, el ministerio de los que hacen esto. No. La Biblia habla de un solo ministerio, son los ministros los encargados de dirigir la palabra. Ese es el término del ministerio. Pero como los que venimos de otras iglesias, tenemos la concesión de que en la iglesia había ministerio de alabanza, ministerio de jóvenes, ministerio de esposos, ministerio de recibimiento de puertas, ministerio de parqueadero, en fin, una serie de ministerios que lo único que tenían era la palabra ministerio, porque al fin y al cabo no hacían absolutamente nada. Sí, muchas veces cuando llegamos a esta iglesia y vemos que no hay tantos ministerios, que hay un solo ministerio que es la predicación, Correcto. decimos, en esta iglesia no hacen nada. Esa es la conclusión. Esa es la palabra. Bueno, entonces están animados a servirse unos a los otros, las damas con las damas, las mayores con las jóvenes, Claro, y pueden servir ahorita con el tinto. Hay una pregunta que nos quedó de las damas y es, ¿por qué antes, cuando se programaba para las ofrendas, habían ocasiones donde habían dos damas que pasaban las ofrendas y ahora pasa un hombre y una mujer? Estamos tratando de que pase una mujer bajo la autoridad del esposo o la autoridad de otra persona que esté justamente con ella acompañándola. De O sea, tal es manera. el mismo principio. El mismo principio de sujeción, de autoridad, en eso, en la cena, en fin. Dentro del culto. Sí, dentro del culto. Ok. Ahora sí, el tema dentro del tema de los ministerios, nos preguntaban por qué no hay ministerio de jóvenes, por qué no hay pastor de jóvenes. Por dos. Ministerio de jóvenes y ¿Tienes pastor de prendido? jóvenes. Son dos principios iguales. Uno, la idea es nunca fraccionar la iglesia, no hacer esas divisiones. Y lo otro es un principio
prudencial extraído de la misma carta, perdón, de los mismos proverbios y varias de las cartas también donde dice que los más jóvenes deberían estar sujetos a mayores. No consideramos desde ese punto que sea un joven el que mejor pueda guiar a otro joven, aunque esa sea la sabiduría, entre comillas, popular, sino que la Escritura siempre marca un principio diferente. Son los mayores, los ancianos, los que deberían acompañar la formación de jóvenes, no que un joven con su inexperiencia esté dirigiendo la vida de otro joven, por aquello de lo que son dos ciegos, un ciego guiando a otro ciego y los dos al hoyo. Lo contrario es lo que la Biblia establece, que haya una persona que sí tenga una formación integral, es decir, una persona madura de carácter, madura de pensamiento y que tenga una real experiencia de haber vivido. Por ejemplo, ¿qué puede enseñarle un joven a un muchacho que está escogiendo novia cuando él mismo está que no sabe ni por dónde coge? La diferencia entre que un matrimonio, ojalá un matrimonio o un hombre maduro casado, tome a un joven y le diga, ¿cuáles son tus criterios para esa elección de novia que estás haciendo? Pastor, pero entonces no es solo labor de los pastores, porque Es estás que, hablando de un matrimonio, o sea, entonces es deber de los hermanos claro, capacitarse exacto. también para poder aconsejar a los jóvenes. Pues lo mismo que aplica para la dama, el mismo principio. O sea, es deber de cada uno de nosotros Sí. capacitarnos. Es que ahí el chip es parte del problema. Nosotros estamos acostumbrados a que todo nos lo tienen que ordenar. O sea, pero hay cosas que son deberes del creyente, los deberes de una persona madura. Entonces, digamos que el modelo, en parte, ese modelo católico romano se trasladó a la figura de la iglesia. Desde la pirámide, todo tiene que ser Y ordenado. la diferencia de clero y laico. Exacto, la diferencia de clero y laico, que usted no puede hacer nada a menos de que yo se lo ordene. Pero hay una vida cristiana que ya fue ordenada por Dios a cada uno de ustedes. Si la Escritura dice a las mujeres mayores que deben preocuparse por madurar ellas, obviamente, y ayudar a las mujeres más jóvenes, o sea, no es que entonces hasta que a mí no me manden a hacer eso, es como si hasta que el pastor no me mande a leer la Biblia, yo no leo la Biblia. Pero si la Escritura te dice a ti que tienes una responsabilidad de leer la Escritura, pues evidentemente el pastorado anima, exhorta y todo eso. Pero no es que vamos a estar persona por persona. Esta semana leíste la Biblia. ¿Cuántos capítulos leí? ¿Cuántos capítulos leíste? ¿Y oraste? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Y viste televisión? ¿No viste televisión? Porque pareciera que nos hemos acostumbrado a esa dirección estricta de control y no ejercemos nuestras responsabilidades. Si yo soy una persona que tiene una experiencia cristiana, que los elementos, una madurez de su carácter, una madurez, por ejemplo, un matrimonio creyente con un buen testimonio de 15, 20 años de un matrimonio estable, uno se pregunta las dos cosas de ambos lados. ¿Por qué un matrimonio joven no tiene la sabiduría de acercarse por su propia iniciativa a ese otro matrimonio y decir, mira, nosotros estamos recién casados? ¿Será que ustedes de pronto nos gustaría hablar con ustedes, reunirnos, salir a comer los matrimonios juntos? Vamos, comemos, y dentro de la espontaneidad que se da en esas situaciones, porque lo otro es como todo dirigido, espontáneamente alguien hará algún comentario donde va a salir un tema de esa naturaleza. ¿Cómo les va el matrimonio? Bueno, mira, nos está pasando como esto. Y la otra pareja dice, bueno, mira, nosotros al principio nos pasó esto y el horizonte fue que hicimos esto. Esa pareja joven ya se lleva un horizonte más amplio de que de pronto estaba convirtiendo un problema menor en un super problema, y la experiencia sana de un matrimonio experimentado le ayudó.
pero el tema es que la mayoría de las veces todo eso parte de que alguien lo tiene que ordenar. ¿Y cómo nos quitamos ese chip? Yo creo que a muchos les pasó que en otra iglesia fuimos a mover una silla y nos dijeron, ojo, porque se quema, porque eso era el ministerio de los levitas, de los sugieres. Y si no era ordenado, usted no podía servir. Y hay una pregunta que quiero, antes de que ya te doy la palabra, Paz, pero la quiero amarrar a un tema de que los miembros, los que son asistentes, perdón, nos preguntan, ¿cómo hacemos para servir? Tenemos que ser miembros para servir. Tenemos ese chip que tú estás diciendo, ¿cómo nos lo quitamos? ¿Y qué le decimos a los asistentes que quieren servir? Bien, concluyendo lo que Odu decía ahora, a mí me llama la atención que en Efesios 4 es un texto muy conocido, pero casi 4 del 11 en adelante, por lo general nos quedamos solo en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero el propósito, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí lo que nos está diciendo es que nuestra obligación como ministros es formar para que podamos servirnos unos a otros. Ese es el gran o una de las grandes verdades que se oculta dentro de la iglesia, y es el poder servirnos unos a otros, el poder ministrarnos unos a otros. Y para eso nosotros tenemos que enseñar al cuerpo de Cristo a discernir, a que no es que caer en el precisionismo puritano de que cada acción de la vida tiene que resolverse como ya se resolvió, como si hubiera una especie de jurisprudencia puritana o jurisprudencia anterior. Miren, hemos tenido el caso que han llegado de otras iglesias y nos han dicho, pastor, ¿usted me podría dar una lista de qué puedo y qué no puedo hacer? O sea, muchas veces uno se queda pensando y uno dice, ¿hasta dónde se puede invadir realmente la vida de otra persona o se controla? La persona se paraliza cuando falta el ministro de la iglesia que esté allí. Yo creo que eso es un mal muy grande que se le hace al pueblo de Cristo, porque no son capaces de tomar decisiones basados en la Escritura. Eso es un problema, una invasión de una esfera que no le corresponde al ministro. En cuanto al servicio, que la pregunta que Efra nos Pero hacía no te ahora. olvides de lo que acabas de decir, que tengo que hacerte una pregunta frente a eso. Ok, bueno, en cuanto al servicio propiamente dicho, sí, claro, sirvámonos unos a otros, pero yo devolvería otra pregunta, ¿por qué no te quieres hacer miembro? Sí, hay que servir. ¿Y qué puedes hacer como cristiano? Si eres cristiano, la manera en que nosotros entendemos es que deberías hacerte miembro de una iglesia. En este caso, miembro de una iglesia local para que puedas servir. No, creo que no estamos haciendo ningún mal, simplemente estamos invitando, ¿quieres servir? Nos alegra. Entonces, ¿quieres servir? Ven y hazte miembro de la iglesia. ¿Cuál es el miedo de hacerse miembro de una iglesia local? Entiendo que hay personas que vienen lastimadas y muchas veces son iglesias que ni siquiera tenían una membresía formal. Pero ¿cuál es el miedo? Es como el que, guardando las proporciones, es el que está enamorado pero no se quiere casar. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Crees que es la persona para ti? ¿Crees que bueno, cásate? Es igual, ¿crees que es la iglesia para ti? ¿Crees que es la iglesia donde el Señor te ha llamado a estar, la iglesia local? Pues entonces, ¿cuál es el miedo? Únete a la iglesia, sirve en la iglesia. Es el llamado que podemos hacer. Amén.
Tú mencionabas el tema de iglesias que de pronto abusaron mucho y personas, hermanos que han llegado con ese esquema de dame el listado de qué tengo que hacer. Ujú. Pero entonces, ¿cuál sería el balance? ¿Cuál sería el equilibrio, pastor? Digamos, la pregunta nos dice, ¿cómo es el cuidado de los miembros? ¿Sobre quién está a cargo ese cuidado? ¿La responsabilidad es de la persona que invita o es sobre un líder o de los pastores? O sea, entendemos que ustedes no van a entrar a nuestras casas de modo abusivo, pero entonces, ¿cuál es, digamos, esa labor consejera de parte de ustedes? Sabemos que todos debemos aconsejarnos, como nos lo han dicho, pero la parte de consejería de parte de ustedes, otra pregunta nos dice, ¿por qué no hay un ministerio de consejería, por ejemplo? Bueno, si hay consejeros, o sea, sí, Si hay consejeros. Sí. o sea, la principal labor o una de las principales labores de los pastores es ese aconsejamiento y acompañamiento. Pero ese aconsejamiento y acompañamiento tiene un objetivo, un propósito. No es que la persona se quede dependiente de preguntar lo mínimo y lo mínimo y lo mínimo y que sea, o sea, la consejería busca también formar en esa persona que aprenda cuáles son, a aplicar los principios de la escritura a las áreas de la vida. Puede que al inicio, bueno, esto se aplica de esta manera, esta es tu orientación, pero a veces el tema de la consejería se ha entendido como cada vez que yo tengo que tomar una decisión, tengo que ir a decirle Sí. al pastor y él es el que me tiene que decir yo qué tengo que hacer. O sea, pastor, es que voy a abrir una cuenta bancaria, que soy asesor financiero. O sea, bueno, Claro. yo lo que puedo explicarte son los principios que la escritura trae. Bueno, Proverbios te manda el ahorro, la Biblia te ordena esto, lo ordena, pero ya si tú vas a invertir o no vas a invertir, eso ya es un riesgo personal. Que yo lo que puedo hacer es llevarte a la escritura, a los principios que te orientan ahí, pero la aplicación prudencial de eso depende de cada persona. Ahora, ¿eso por qué? Porque no hay tampoco o no debería haber una consejería eterna. Tiene 10 años en la iglesia y toda la semana tienen que preguntar qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Ya eso no es sano. Entonces la idea es que la consejería se hace con el objetivo de ayudar, digamos, en situaciones excepcionales. O sea, hay una crisis, ok, hay esto, la necesidad, un duelo, la expectativa de ciertas circunstancias que ameritan esa intervención. También tiene que ver con un principio de que la persona que necesite una consejería es su responsabilidad también acercarse. O sea, asumir, venga, pastor, necesito ayuda en esto. Eso te iba a añadir a la pregunta, porque así como de pronto esperamos un ministerio de X para hacer esa función, seguramente algunos tenemos en la cabeza que si no hay un orden, por ejemplo, consejerías, lunes a viernes de tal hora a tal hora, pidan cita en tal teléfono. Me imagino que muchos estarán esperando eso. ¿Cómo nos acercamos a ustedes para pedir consejería? Es tan natural como venir, pastor, tengo esto, ¿me Claro, puedes ayudar? necesito hablar con ustedes de este tema. ¿En qué día podemos conversar? Ya, o sea, Sí, de pronto yo- no tenemos esa Yo- rigidez como, bueno, no sé, esa es como una cosa empresarial, así Cuando vas a pedir permiso al jefe. sí. sí, o sea, No, digamos que por el momento el tamaño de nuestra iglesia nos permite que cualquiera se acerque a cualquiera de nosotros y lo haga. Entiendo que habrá un momento, si el Señor nos sigue dando crecimiento, en donde pues tendremos que agendar ya con una secretaria o algo por el estilo. Pero gracias a Dios en este momento nosotros no tenemos necesidad de eso, sino que cualquiera se acerque y nos dice, ¿qué día tienes, pastor? Y lo hacemos con gusto, perfecto, este día. Claro, como dice el pastor Odu, veríamos con muy malos ojos que un miembro, cada vez que tenga un problema, quiera reunir a todo el cuerpo de ancianos para lo mismo y lo mismo. Creo que ahí habría un problema muy serio. Ahora, con relación a esto, uno de los trabajos que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo es fortaleciendo el púlpito. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Todo. Porque un púlpito fuerte va a reducir drásticamente la consejería.
pero drásticamente. Un púlpito fuerte donde se predique a Cristo, el Señor va a aplicar por su Espíritu Santo la palabra en nuestras vidas y va a producir cambios y va a dar respuesta. El creyente ora, nosotros como creyentes oramos, y la predicación de la palabra seguramente va a llegar a nuestra vida y vamos a decir, Dios nos ha dado respuesta a través de esta palabra. Y eso ocurre con el púlpito fuerte. Nos ha pasado acá. A pesar de que la iglesia ha crecido, digamos que cuando éramos menos, creo que nos ocupábamos más antes en la consejería. ¿Dónde estaba? No, estaba como decíamos, en la oficina, que era cualquier cafetería. Estábamos acá y tuve que dar consejería por este asunto. Ahora la consejería son por razones muy serias y de hecho, creo que los que están aquí sabrán, incluso tenemos más trabajo de consejería con personas nuevas que con personas antiguas. Mucho más trabajo y es entendible. Nosotros, pues con personas que están llegando a la iglesia, obviamente, pastor, tengo muchas dudas sobre esto, me puede ayudar. Creo que a todos nos ha ocurrido, hombre, sí, dime, ¿en qué te puedo servir? Y abordamos esos temas. Pastor, una de las formas de hacer ese púlpito fuerte para aconsejar a los hermanos es la oración. Una de las preguntas del tema de eclesiología es ¿qué pasó con el servicio de los miércoles de oración? Y otra que la podemos agregar es ¿por qué la iglesia no convoca a ayuno, a oración o a vigilia de forma congregacional? Pastor. Bueno, ¿con cuál? Con lo de la oración, recuerden que el miércoles tenía ese objetivo, pero progresivamente el tema de la asistencia fue disminuyendo hasta el punto que quedamos lo que nos tocaba servir por alguna razón y llegábamos nosotros al culto de los miércoles. Entonces, el tema de sostener un servicio al que no estaba asistiendo nadie, y recuerden que siempre se estaba por eso insistiendo en los miércoles, vengamos. Ahora, el tema es, hay una propuesta actual que estamos estudiando y en su momento se trasladará a la iglesia, y es de hacer una actividad los miércoles que implique rescatar el tema de la oración, pero diferente al modelo que veníamos realizando. Es decir, sería una actividad donde se reúnan bajo una dirección a qué, hacer una reflexión, por ejemplo, de la aplicación del contenido del sermón. Se supone que usted escuchó un sermón el domingo, tomó sus notas o lo puede repasar en la plataforma ahora, en el canal de YouTube, y el miércoles se haría una oración y se comenzaría a hacer una reflexión sobre la aplicación de ese mensaje a la vida de las personas del grupo, y orar por esas situaciones y por todo eso. Es una idea que se tiene, que podría de pronto, estamos articulando para hacer la propuesta, porque como es un cambio litúrgico importante, no la podemos hacer los pastores. Tiene que ser aprobada por toda la asamblea. Okay. Entonces, pero para que también ya vayan como meditando cómo se podría rescatar ese tiempo, que sea un espacio de oración, de fraternidad, de reflexionar en que lo que se dijo el domingo no quede como que ya lo escuché y listo, sino que conscientemente yo después vuelva a mis notas o a ver otra vez cómo aplico yo esto a mi vida, pregunte de pronto lo que no pudo, esto del sermón no lo entendí, qué pasó aquí, por qué, y alguien le pueda ayudar a eso, para rescatar ese espacio. Pero también, obviamente, eso exige el compromiso de todos de que participemos. En ese espacio se podría el tema de orar los unos por los otros por temas específicos. Sí, ese espacio se podría destinar a eso. ¿Y el tema del ayuno y la vigilia? Hace rato se habló del tema de las disciplinas espirituales. Recuerden que hay principios de disciplina espiritual que son, digamos, personal.
en principio, nada impide que usted haga un ayuno por una situación específica en su vida. Recuerden que los ayunos que se hacían, porque el modelo es del primer pacto sobre todo, eh, por ejemplo, el ayuno de la reina Esther y todo eso, bueno, era eso la desaparición del pueblo. Son cosas de ese calibre. O sea, si llegare a suceder un evento que, qué sé yo, amerite, pues, pues en ese momento prudencialmente se haría. Llamar a todo el pueblo, vamos a orar, vamos a clamar al Señor por ese evento. Pero no es algo que se va a hacer como que cada 15 días, cada 15, no sé qué, todo ese tema, no. Ya en el momento que el Señor así lo disponga, pues se pensará y se organizará. O sea, en privado cada uno está llamado a hacerlo. Claro, Sí. podría, o sea, Podría hacerlo, ¿no? Como parte del culto no está, como parte del no culto, está ¿no? regulado, digámoslo. ¿no? Mm. Es que no hay impedimento para que el creyente no lo haga. El creyente está en la libertad de hacer el ayuno por un tema específico. Pero ¿existe alguna razón en particular para decir no, para que no sea dentro del culto regulado? Porque es que el tema del ayuno son situaciones muy puntuales o muy particulares que se podría convocar. Por ejemplo, si la misma Confesión de Fe de Londres dice que para la elección de pastores y diáconos, las iglesias pueden ayunar. Entonces, en ese orden de ideas, el día de la elección de diáconos se podría convocar un ayuno en esa dirección. No habría problemas. Está dentro de lo que nosotros creemos, pero no institucionalizar un ayuno en que, por ejemplo, la mayoría venimos de un contexto en donde todos los sábados en la mañana era ayuno Ayuno, correcto. y se volvió un fetiche en el sentido de que después del ayuno yo le puedo pedir a Dios todo lo que quiera. Le puedo pedir que me provea el trabajo que tanto necesito, esposa, esposo, mejor dicho, de todo lo que necesitaba. Se volvió un fetiche Es que y no es la razón de ser realmente del verdadero ayuno, no es. El tema es de buscar una mejor comunión con Dios. Entonces, creo que ese es el punto acá que de pronto no se ha entendido o no se ha comprendido. Comprendo las inquietudes que hay porque venimos de unos contextos particulares en donde todo esto se había institucionalizado, ¿cierto? El que no, ¿cómo era que decía el refrán? El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Sí. Pastor, es que hay un problema con todo esto. Y es que hay un problema particular con todo esto y es precisamente del contexto donde venimos. Sí. Que todo está institucionalizado y yo siempre les he dicho a ustedes, creo que en las enseñanzas lo digo, lo que se aprende mal, se enseña mal y se practica mal. Así. Así es. Y el consenso que tenemos del ayuno, o cuando estábamos en eso, era que con el ayuno podíamos hacer absolutamente todo, podríamos torcerle el brazo a Dios. Ese era el concepto. Yo voy a ayunar 40 días, 40 noches para que Dios cambie a mi esposa, un ejemplo. O voy a ayunar para que Dios rompa las cadenas. No, el Señor no necesita que ayunemos para eso. Si es la voluntad y está dentro de su voluntad hacerlo, lo hace. El problema es que hemos tomado el ayuno como esa herramienta. Se volvió una moneda de cambio. Una moneda de cambio. En las transacciones espirituales entre... Lo mismo sucede con las vigilias, es exactamente el mismo caso. Voy a hacer una vigilia, voy a hacer 3 semanas de vigilia para que Dios me conceda esto. No. Y si miramos el contexto bíblico del ayuno y la vigilia, eran en ocasiones especiales para cosas específicas. Sí. Dentro de temas lo que duelo sí, nacional, cosas así, Claro, o sea, claro. catástrofes, cosas, Ok. digamos. dentro de lo que sí tenemos regulado dentro del culto, por ejemplo, están los sacramentos, la cena. Sí. Una de las preguntas de los hermanos en cuanto a la cena es, ¿por qué tomamos la cena una vez al mes y no cada domingo? Eso es discrecional de cada iglesia local, porque la escritura ordena la cena, pero no el tiempo, el tiempo es la misma. Entonces, nosotros la tomamos cada mes. Entiendo que hay congregaciones que lo hacen todos los domingos, y eso es un asunto de cada congregación. No vamos a entrar a señalarlos por eso, porque hacen que dan la cena cada domingo, ¿no? Donde va mi mamá, justamente en Bogotá, todos los domingos toman
toman la Santa Cena todos los domingos. Pero Es un distintivo de una iglesia bautista particular, sí, la autonomía la autonomía en del eso. gobierno. Sí, entonces Eh, la congregación toma esas decisiones. Nosotros creemos que es un evento tan serio, tan maravilloso, que lo celebramos dentro del culto, pero una vez al mes, una vez al mes, para que podamos discernir la importancia de esta ordenanza, de este sacramento, si cabe la palabra. dentro de esa autoridad que tienen ustedes, pastor, que el pastor Duber hablaba al principio de, por ejemplo, de hacer toda la programación de la predicación y amarrándolo un poco al tema de las vigilias que teníamos en la cabeza, siempre se daba que las vigilias y los ayunos era el momento de la sanación, de la expulsión y los testimonios. Una de las preguntas que nos hacen en cuanto a la predicación es ¿por qué en el púlpito no se da el espacio para los testimonios? Lo que pasa es que testimonio desde la perspectiva bíblica es una práctica de vida continua, constante. No es pararse a decir, el Señor hizo esto conmigo, no. Incluso el testimonio es delante de muchas personas, pero no en el sentido litúrgico. Dentro del culto no hay ese espacio como para que cada uno vaya y diga, no está allí, sino que mi testimonio es compartiéndolo con las personas que no conocen a Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el verdadero testimonio. Ese es realmente lo que el Señor nos ordena hacer. Y decir al vecino, ¿sabe que Cristo ha cambiado mi vida? Y poderle hablar allí. Pero el Señor ha ordenado en el culto es la predicación de la palabra de Dios. Porque en última la predicación de la palabra de Dios es la que cambia el alma, no el testimonio público. Como alguien decía, es que a nadie le interesa mi vida más allá de esto. O sea, sí le interesa a mis hermanos y todo lo demás. Y para eso tendremos espacios para hablar. Pero en el púlpito es palabra de Dios. Estamos hablando de Cristo, de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que tener en mente, proclamar a Jesucristo. Pastor, y bueno, ya como para ir casi cerrando, tú decías que, por ejemplo, uno de los testimonios es decirle al vecino, Cristo ha cambiado mi vida. Y esto quiero amarrarlo a un tema de que es el tema de evangelismo y discipulado. Hermanos nos preguntan, ¿por qué no hacemos campañas de evangelización en las calles como iglesia? Bueno, mire, digamos que no hay una prohibición de que se pueda hacer algún tipo de evento o actividad. Pero el principio que uno ve de la escritura es el principio del discipulado. ¿Eso qué implica? Que yo pueda hacer un seguimiento, un acompañamiento a la estructura de lo que nosotros vimos en el proceso del Señor. Hay un llamado que sería esa predicación, luego vendría el acompañar, el formar, el discipular y la reproducción de la iglesia. ¿Cómo se haría? Ese mismo discípulo, ¿qué va a hacer? Va a ir y hacer discípulos. De tal manera que el evangelismo puede ser de pronto visto así un proceso más lento, porque no se va a captar la cantidad de gente que normalmente se aspira por el tema de las campañas. Pero el tema es que hay un modelo de trabajar en la vida de la persona que es acompañar, discipular, guiar, que requiere tiempo y que requiere la madurez. Y pensamos que, de acuerdo a la gran comisión de Mateo, dice, id y haced discípulos. O sea, y el discipulado es mucho más que hacer la campaña y dejar a la gente suelta, o que llegue un mundo de gente que después nadie va a poder orientar ni guiar, y que van a terminar más confundidos que al principio, sino que se pueda llegar a sostener un proceso pausado y al tiempo de cada persona, para que después esa persona pueda tener la madurez para reproducir, ir a evangelizar, a acompañar y traer a una persona a la iglesia. Ahora, yo pregunto, ¿cuál ha sido el éxito de las campañas evangelísticas en el mundo? Porque está comprobado que el resultado no permanece. El resultado de estas grandes campañas
aparte de la inversión enorme de recursos económicos, físicos, el esfuerzo, no queda. Pero lo que conocemos como evangelismo relacional, ese persona a persona, sí permanece. Sí, Ahora, invito a la iglesia. con respecto a las campañas, creo que el tema álgido allí es que en las campañas pasa algo que no pasa con el discipulado. Las campañas finalmente lo que busca es captar mayor número de personas para crecer a la congregación. Recordemos que la Biblia dice y nos enseña que el crecimiento no es dado por nosotros, sino por el Señor. ¿Y qué pasa con la mayoría de las campañas? Terminan con la frase, vengan acá al frente, los que quieran recibir a Cristo y repitan conmigo esta oración. ¿Qué sucede? Nada. Repitió una oración, ahí quedó, no hubo seguimiento de nada, un número más para la lista de los que asistieron, pero realmente cómo está la vida de esa persona. ¿Conoció a Cristo realmente? ¿Fue El, convencida del pecado? el propósito final es que entienda la Correcto, escritura. Hoy en la escuela de niños se le enseñaba a los niños sobre el etíope y Felipe. Y parte del discipulado que lo discipuló en un momento, hasta que entendió la escritura, correcto. terminó en el bautizo. Hay unos hermanos que nos preguntan, creo que conocí la verdad del Evangelio aquí en Salvación y Vida Eterna. ¿Tendría que bautizarme de nuevo? Punto difícil. Eso Eso creo que sería un juicio particular, o sea, una decisión prudencial. personal. Si llegara a demostrarse que esa persona no era creyente, como casos excepcionales, como el ejemplo también de, no, lo bautizó un Jesús solo, Ahí sí hay que bautizar. lo bautizó un mormón, un testigo de Jehová. No, ese bautismo en una herejía no cuenta. O sea, Una pastora, No, pastora. pero es que ahí el tema, Pero es que ese es otro tema. pero se lo bautizó una pastora con el Evangelio, es que hay, creyendo en Cristo, Calvino decía en las instituciones que el ministro. el ministro no es lo importante, sino el sacramento aplicado correctamente. Yo me identifico con esa parte. No sé si hay quiebre aquí en esta parte entre nosotros, pero yo creo que sí está bautizado a pesar de todo lo que está en ese ocurriendo caso, ahí. por ejemplo, habría que ayudar a esa persona a que ejerciera el discernimiento. Sí, Porque en esos momentos viene una confusión. Hay una distinción que a veces, cuando uno hace la claridad, la persona como que ya se tranquiliza. Una cosa es la comprensión y la madurez de la fe y otra cosa es el nuevo nacimiento. Porque a veces la persona dice, pero es que yo no entendía toda la dimensión del evangelio cuando me bautizaba. Ok, pero es que eso no es lo que se... Porque evidentemente tú no vas a comparar la madurez a la que se llega ya con el tiempo a la madurez inicial. ¿Qué se verifica? Que realmente haya un arrepentimiento genuino al momento del bautismo, porque ese es el requisito del bautismo. Te has arrepentido de tus pecados, había un discernimiento consciente de tu condición pecaminosa al momento de bautizarte, un sincero, digamos, dolor por el pecado anterior, una confesión de tu fe en Cristo como su Salvador. Y una comprensión del Evangelio. Hay una comprensión del Evangelio en lo básico, pecador, necesidad de arrepentimiento, convicción y todo eso. No que ahora ya entiendo la doctrina del decreto, entonces ahora sí estoy creyente porque antes no entendía el decreto, ahora sí. No es ese salto, digamos, de crecer en el conocimiento, sino el paso real de una vida antigua a una vida nueva. Si eso fue cierto al momento que se bautizó, no hay necesidad de repetir el sacramento. Bueno, esa pregunta me permite... Disculpa, Dale, es paso. que se ha dado el caso también de que hay personas que se bautizan por la misma presión sí. de los ministros donde estaban. Está la presión de que te tienes que bautizar, para no hacer quedar mal al ministro. Se bautiza, pero sin conocer realmente por qué lo hace. Esa es una de las razones por las cuales no bautizamos menores Correcto. aquí en la iglesia, ¿cierto? Sí. Correcto, así es. Esa pregunta del bautizo me conecta con otra pregunta de un hermano que nos habla. Tú hablas de que debe tener la convicción de que ha creído en el Evangelio. Él dice, en esta iglesia me he dado cuenta de lo lejos que estoy de la estatura del varón perfecto.
¿cómo puedo por lo menos sospechar que soy salvo? Este y otros conflictos a veces me impiden dar el paso de servir. Por eso lo pregunto. Ahora, si tiene conflicto, creo que es una buena señal, porque el problema es que se sintiera perfecto en todo esto. Este es un punto importante. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y ese es un testimonio escritural. Es decir, no es un testimonio emocional, sino un testimonio escritural. A través de la escritura vamos viendo cuáles son las señales distintivas de un verdadero creyente. Que mi fe repose totalmente en la persona de Cristo, no en lo que yo hago, pero que haya un cambio de vida, novedad de vida. Eso también, la convicción de que mis pecados han sido perdonados por la obra de Cristo. Todas esas situaciones, pues, deben tenerse en cuenta al momento de evaluar nuestra vida. Pero qué bueno que tenga ese conflicto, porque sería muy malo si no lo tuviera. Sí, y ahora no significa que el conflicto en sí mismo sea el indicador de que es un creyente, pero digamos que es un muy buen inicio para revisar los demás indicadores que aparecen en la escritura. Consejería. Papa Sería un consejería. necesitaría. Sí, porque es que miren, hay otra cosa y es que uno tiene que comenzar a distinguir entre un genuino, digamos, sentimiento de culpabilidad ante Dios y una maraña de sensaciones que vienen de nuestras emociones y que no son el arrepentimiento. Eso puede pasar. Las personas muchas veces confunden. Y también sucede que algunas personas tienen una idea extremadamente perfeccionista y de una culpabilidad extrema donde o sea, no tienen en cuenta el proceso que implica la santificación o tienen unos ideales algunas veces irracionales, ¿no? Es que yo tengo un año en el Evangelio y ya yo tengo que ser San Agustín. ¿No? Eso no pasa así. O sea, eso no es la realidad. El proceso de formación del carácter no es una cosa instantánea. Hay eventos, ¿cierto? Donde, qué sé yo, Dios hace una providencia especial sobre la vida de una persona y era adicto y de un día para otro no, ya yo nunca más, yo dejé de fumar, yo dejé de tomar así. Pero esas otras sombras del carácter de uno pueden constituirse en luchas que pueden llevar toda una vida. Es que yo tengo 30 años y sigo luchando. Bueno, mientras sigas perseverando, Seguirá la lucha. seguirás luchando y precisamente luchas porque tienes la conciencia, el Espíritu Santo te redarguye y está ahí. Porque una persona por su propia fuerza no va a batallar con el pecado y además llega un momento en que si no es creyente simplemente, chao, yo me voy de aquí, no pude. Pues, no pasó más nada y volvió y listo, ya. Pero el creyente tiene que tener conciencia que el proceso de santificación no se acaba en esta vida, es progresivo. Nosotros vencemos aspectos de nuestro carácter para encontrarnos con qué, con que ahora hay otro problema en nuestro carácter que no nos habíamos dado cuenta, pero cuando superamos este ya, oye, pero mira, esto tampoco lo había visto y otra vez comienza el ascender lentamente. Pero cuando no hay esa conciencia de la progresión de la santificación, entonces normalmente esa idea perfeccionista en muchos hermanos siempre se asocia como no he superado todo esto, ya yo no soy creyente. Entonces ahí sí hay que ayudarlo a que discierna el tema de cuándo es un perfeccionismo que a veces es inculcado también, porque ahí el daño también lo hacen los púlpitos. Sí. La forma como se quiere incentivar la vida de muchos cristianos es con la culpa. Ustedes no hacen esto y no hacen esto y no hacen lo otro y llega la lista el domingo. Y llega la persona el siguiente domingo. Bueno, ahora sí hice todo lo que me dijeron el domingo pasado, pero no hiciste esto, esto y esto y esto. Sí, como el caso que nos pasó en Cartagena, que con la iglesia que se plantó primero y cayeron en el tema este del legalismo extremo, que decían, ustedes no son cristianos porque compran comida los domingos. Y luego, una chica hermana nuestra, muy querida, dice que vivía con una culpa terrible hasta el día que pilló al pastor
comprando pollo en domingo. Entonces, entonces, no, digo, no, esto es una hipocresía terrible, porque yo creo que todo el mundo termina haciendo lo mismo. Y era lo que estaba ocurriendo. O sea, son cosas como esta. Estoy poniendo un ejemplo que puede parecer gracioso y radical, pero que es verdad. O sea, todo es juzgado a la luz muchas veces o la lupa del que está enfrente, lo que a él le parece, lo que él considera que está bien o lo que él considera que está mal. Entonces, con todas esas cosas hay que ser muy cuidadosos para que nuestras propias ideas no se antepongan al verdadero evangelio. Pastor, con esa historia me abres la puerta para ir finalizando y quisiéramos que nos contaran un poco anécdotas especiales de ustedes. No sé si alguno de ustedes nos puede contar la historia de la iglesia, cómo empezó, dónde nos congregábamos. No, el Palomar. En el colegio. Bueno, la primera fase empezó en la casa donde vivíamos en el barrio La Victoria. Ahí llegamos más o menos 7 personas, mi familia. Y en esa época habíamos salido de una plantación, estábamos tratando de plantar una iglesia reformada con unos hermanos. Había mucha mezcla y algunos se asustaron cuando pues se dieron cuenta que no había nada realmente, sino que empezábamos de cero a plantar una iglesia bautista reformada, se fueron y demás. Era la primera de Barranquilla, ¿cierto? Sí, la primera, Reformada. de hecho no había, supuestamente había otra iglesia reformada, pero no tenía los principios y dijimos, no, la verdad es que mejor no, sino que empecemos acá. Y oh sorpresa, como llegó un hermano con el que empezamos a plantar ahí, el Señor nos empezó a ayudar, empezó a llegar la gente, fue muy duro, porque en esa época, como no había iglesias bautistas reformadas, ¿En qué año fue? ¿En qué año en fue? el 2004, enero de 2004. Y allí todas las iglesias de la prosperidad nos decían que éramos herejes. Todos, que ustedes son herejes, como le dijeron a Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Y fue un espacio muy, muy delicado, muy duro. Pero el Señor empezó a añadir y nos decían allí la iglesia debajo del palo de mango. Porque realmente nos reuníamos ahí y en cosecha de mango los mangos caían. Menos mal que nunca descalabraron a ninguno, pero sí teníamos eso. Y cuando llovía nos tocaba correr para refugiarnos dentro de la casa. Sí, ya luego llegó pues todo el resto de mi familia materna, mis tías, después mi tío, en fin, empezaron a llegar y de allí nos pasamos al colegio en La Victoria, donde ya llegaron los pastores, Pastor Odu, Pastor Edwin, Odu Pastor llegó primero. Jesús. Odu llegó primero, de hecho, Odu es el que lleva a Edwin, porque teníamos el seminario con Mins. Odu venía de una congregación mesiánica, tocaba pelear con el bendito sábado ese con él, pero él se arrepintió ya en polvo y ceniza y ya entendió el pacto. Y, y digamos que esas eran las luchas con él. Odu, considera esto, mira la perspectiva pactual. A veces me daban ganas de darle duro, pero entonces allí empezamos a entender muchas cosas y el Señor nos empezó a ayudar, pero realmente nos empezó a ayudar muchísimo. Llegó gente muy valiosa, llegaron otros locos, ¿verdad? También que no, esta es la oportunidad de pronto que tengo por acá de hacer tal cosa. Algunos querían reabrir el debate entre lo confesional y le decimos, no, aquí no hay debate. Nosotros somos confesionales y listo, vayan a buscar donde puedan establecerse en otro lado. Y ahí el Señor nos ayudó muchísimo con Edwin. No me acuerdo la primera vez que predicó Edwin. Edwin le temblaba mejor dicho, hasta el pelo le temblaba a Edwin. Ahí se le empezó a caer. Oye, todavía me acuerdo, hagamos el amor y no la guerra. No, Edwin termina de predicar en un retiro primera vez y ya no sabía qué decir y termina diciendo, hagamos el amor y no la guerra. Así le tiramos un zapatazo.
yo duerme, queda mirando y que, Ale, ¿qué fue eso? Menos mal que no grabábamos nada en esa época. Quedó grabado. Y entonces, no, y esa fue una de tantas anécdotas. Yo no sé si Odu y Edwin tendrán algunas cosas que también No, de las anécdotas, recordar. cuando yo comencé a predicar, iba predicando, pasé la hoja, se acabó, bueno, chao, ya se acabó. Se acabó el sermón. La de la borrada, Edwin. Estoy en el sermón y por error borré todo lo que tenía. Un ingeniero de sistema que se le borra el sermón, imagínense. No, y nosotros viendo, y Edwin está repitiendo lo mismo y lo mismo. Dale, güey, dale, güey. Bien. ¿Qué pasó con Edwin? Y Edwin sacaba el pañuelo y se secaba, como sufriendo. Y después cuando sale, y Edwin, ¿qué te pasó? Se me borró el sermón y le di nada, no puedo hacer nada. Eso fue nada. No, eso pasa de todo. Ahí se sufre, ¿no? Ahí se sufre demasiado, sí. Han habido pastores amigos que sabemos que son personas muy serias, que tal vez no son reformados, pero que son creyentes y los hemos invitado a predicar. Ven acá, ¿por qué no nos das una enseñanza en la escuela dominical? Allá. Yo no voy. Allá no voy. ¿Pero por qué? No. Acá, a la iglesia de nosotros. A la iglesia, no, allá yo no voy a predicar, no voy a escuchar, pero yo no voy a predicar, pero yo quiero que vaya, mira, te queremos extenderlo. No, señor, el púlpito de ustedes es fuerte. Entonces, nos estimula a seguir predicando y oramos a Dios que no nos llene de vanagloria, porque eso es realmente peligroso, sobre todo cuando uno de esos hombres fue mi profesor de homilética. Entonces uno se queda pensando en esas cosas, o que de pronto, ven la predicación y dicen, no, Alex, esos varones son tremendos predicadores los que están en la iglesia, aún la gente que se está formando allá son hombres que están predicando bien. Son cosas que uno lo llenan de gozo, sabiendo que van a ser hombres usados por Dios en algún momento. Y otra cosa también que aprendimos con el tiempo es formar, porque como alguna vez le decía a uno de mis pastores, le decía, ¿qué pasa si se van? Y decía, se van bien formados y no van a decir una barbaridad a dónde van. Y nosotros partimos de esa base. Si se van, pero se van bien formados. No es que no nos interesen que se vayan, preferiríamos que se quedaran, pero el Señor en su misericordia los mueve y los mueve a donde quieren, y no pueden decir que no fueron bien formados, sino que están formados para el reino de Dios. Amén. Sí. Pastores, muchísimas gracias, amados hermanos, muchísimas gracias por su participación.